Cambio. Lo anunciado. A continuación presentamos una interesantísima entrevista a cargo de Fidel Hidalgo con la defensora del pueblo, la abogada Mariela Rodríguez Arteaga. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Estamos en una nueva edición de Hablando en Serio y en esta oportunidad estamos en la oficina defensorial de ANCASH con la doctora Edita Mariela Rodríguez Arteaga. Ella es jefa de esta oficina precisamente. Y vamos a conversar con temas muy importantes desde el origen de la Defensoría del Pueblo, cuáles son sus atribuciones, competencias, de qué manera el ciudadano, el usuario puede acercarse, canalizar su queja, su denuncia o también recibir orientación. La Defensoría del Pueblo es una institución muy importante en el país que tiene carácter constitucional y en los años que viene funcionando ha sabido posicionarse como una entidad que se iba acercando cada vez más al ciudadano y el ciudadano a su vez ve con mayor confianza a esta institución y creemos por eso conveniente en esta oportunidad y en Hablando en Serio conversar con la doctora Rodríguez. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días, Fidel, gracias por este espacio. Vamos a compartir un poco con la población acerca de las competencias y el trabajo que desarrolla la Defensoría del Pueblo. Vamos a ser un poco didácticos con nuestros televidentes y hablar un poco primero del origen, cómo se gesta, cómo nace esta institución y cómo se introduce también en la Constitución Política del Estado. Por supuesto, mire, justamente haciendo una investigación sobre este tema le comento que ya desde la época incaica existía una figura denominada el Tucuy-Ricuy, que era el ojos y oídos del Inca. El que todo lo veía, ¿no? Así es, el que todo lo veía. Entonces, de alguna manera tenemos un antecedente muy propio en esa época, pero lógicamente como era el ojos y oídos del Inca, tenía una naturaleza ejecutiva. Sin embargo, posteriormente a nivel internacional, esto nace en Suecia. Allí se denominaba el ombudsman. Entonces, esta es la figura, bueno, más cercana, mucho más ya, digamos, en este caso, ya de un origen parlamentario incluso, que adoptan una serie de países, entre ellos el Perú. ¿Cuándo nace? ¿Cuál es su partida de nacimiento de la Defensoría del Pueblo? Del Perú en este caso, justamente es la Constitución de 1993. Con esta Constitución se crea por primera vez a un órgano constitucional autónomo denominado la Defensoría del Pueblo. Pero debo también precisar que anteriormente estas labores las tenía incluidas el Ministerio Público. Claro. La Fiscalía, había una Fiscalía para la Defensoría del Pueblo. Pero, digamos, el antecedente, el origen o la iniciativa parte desde el momento en que los ciudadanos delegan atribuciones y competencias al Estado para que este ente llamado Estado vele por sus intereses, por sus derechos, por su bienestar. Sin embargo, con el correr de los tiempos, el Estado también se excedía en sus atribuciones y asumía actitudes arbitrarias frente a sus ciudadanos, ¿no es cierto? Entonces, esa disparidad en la relación Estado-ciudadano también genera esa iniciativa y esa necesidad de que exista alguna institución o entidad que un poco equilibre las relaciones Estado-ciudadano. Por supuesto, efectivamente, usted mismo lo ha mencionado y lógicamente cuando se administra el poder es en realidad a veces muy complejo y normalmente surgen estas inequidades. Entonces, a partir justamente que, como menciono, no es solamente desde la época del 93, sino desde mucho antes de nuestros antepasados, ya existía estos excesos en el uso del poder y definitivamente pues a nivel del Parlamento, porque recordemos que el Congreso en este caso representa a toda la población nacional, es que se le da la potestad para poder elegir al defensor del pueblo, quien justamente tiene una labor fundamental de poder establecer o equiparar la relación Estado-sociedad, Estado-ciudadano-ciudadana, ¿no? Entonces, en esa línea es que se crea esta institución con este origen constitucional, que además es autónomo, y eso también hay que recalcarlo porque muchas veces confunden a la institución de la Defensoría del Pueblo y consideran que pertenecemos al Poder Ejecutivo, al Ministerio de Justicia. A veces nos han, digamos, de alguna manera llegado consultas de esa naturaleza, incluso mismas autoridades, ¿no?, que no conocen muy bien cuál es la naturaleza. Entonces nosotros siempre explicamos que no solamente tenemos el respaldo en la Constitución del 93, sino también además hay una autonomía, no dependemos de ningún ministerio, en este caso ni del Ejecutivo ni ningún poder, sino que en la estructura del Estado tenemos 3 poderes, pero también tenemos un grupo de órganos constitucionales autónomos. Entre ellos está la Defensoría del Pueblo. La naturaleza, exactamente, la naturaleza o la necesidad de la autonomía e independencia de la Defensoría del Pueblo está precisamente en que su función principal es velar porque los derechos de los ciudadanos se respeten y el Estado
no se exceda en sus atribuciones y en el poder que el mismo pueblo le ha delegado. Así es, por supuesto. Y ahí podemos de repente entrar ya a las competencias que la Constitución nos ha encomendado. La primera de ellas justamente es la de defender y proteger los derechos fundamentales y constitucionales de la persona y la comunidad, en este caso. Y ahí quiero hacer una aclaración. Cuando hablamos de derechos fundamentales, justamente nos estamos refiriendo a todos aquellos derechos que están, digamos, expresados, escritos en la Constitución Política del Perú. Sin embargo, nosotros tenemos el artículo 3 de la misma Constitución, que justamente permite la incorporación de otros derechos que no precisamente están recogidos en la Constitución, pero que están vinculados a la dignidad de la persona o que tienen que ver con tratados internacionales. Ahí entramos, doctora, a la discusión que siempre hacen los constitucionalistas en el sentido de diferenciar los derechos constitucionales y los derechos fundamentales, ¿no es cierto? Los derechos fundamentales están por encima de aquellos que puedan estar constitucionalizados o no. Claro, lo que pasa es que, como menciono, o sea, nosotros en este caso manejamos esta posición, ¿no? Los derechos fundamentales son los que están recogidos en la Constitución y por lo tanto tienen las garantías en otros instrumentos para poderlos hacerlos valer en cualquier instancia, en este caso ya sea judicial o administrativa. Sin embargo, cuando hablamos de derechos constitucionales, estamos hablando de derechos que no están allí, pero que sí fluyen, como digo, ejemplo, nosotros tuvimos la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el derecho a la verdad, que tiene que ver justamente con lo relacionado a las víctimas de violencia política y que de alguna manera los familiares estuvieron insistentemente preguntando al Estado peruano qué pasó con sus familiares. Entonces, cuando el Tribunal Constitucional analiza el caso, justamente declara y dice, no, acá hay un nuevo derecho. Y es el derecho a la verdad el que se reconoce y el que se protege justamente a estas personas que habían acudido y que tenían, digamos, de alguna manera esta facultad de poder saber qué sucedió con ellos. Y por esa razón, pues, se han desarrollado una serie de acciones a nivel estatal, como la Comisión de la Verdad, también investigaciones que se han dado incluso muy posterior a los hechos que se han sucedido, y hemos tenido, por ejemplo, últimamente, ¿no?, los desaparecidos del Santa, que se ha logrado ubicar sus cuerpos y de alguna manera, pues, dar a conocer a estos familiares finalmente cuál fue el destino de estas personas que desaparecieron en ese contexto. Entonces, son estos derechos a los que me refiero. Incluso hay uno último también que el mismo tribunal ya ha reconocido y que tiene que ver con el derecho al agua. A eso me iba a referir, doctora. Es que el derecho, precisamente el derecho es apasionante porque es dinámico y se nutre de las experiencias y se nutre también del desarrollo de la propia sociedad. En ese sentido, ya inclusive las Naciones Unidas han declarado que el agua ya no es un bien jurídico, sino es un derecho. Es decir, que todos tenemos, todos tenemos ese derecho como a la vida, como a la dignidad, como la educación, el acceso al agua, ¿no es cierto? Así es, el acceso, también la calidad del agua, y esto se asocia obviamente porque ahí aplicamos el principio de la interdependencia también de derechos, porque se ha demostrado que en muchas sociedades, en muchos países donde no hay, incluso en el Perú, las personas que no tienen acceso al agua, que tienen acceso a un agua de mala calidad, finalmente se ve afectado su salud y muchas veces la vida. Entonces, de esa manera consideramos que, bueno, es muy amplio en realidad, pero también existen otros organismos que de alguna manera contribuyen a ir reconociendo, identificando. Pero el tema acá básico y fundamental es que la Defensoría, en una primera competencia, se le ha atribuido esta defensa de los derechos que están recogidos en la Constitución, y aún los que no estén, los que justamente se recogen a partir de la jurisprudencia nacional o internacional. Entonces, esa, digamos, es la primera competencia que nos encomienda la Constitución. Luego, en esta misma lógica de defensa y protección de derechos, la Constitución nos ha encomendado que supervisemos la correcta administración pública. Y ahí justamente fluye esta posibilidad de supervisar a los estamentos estatales, ¿no? Ya sea gobiernos municipales o locales, gobiernos regionales, todas las direcciones que dependen, ¿no?, de estas dependencias, incluso también los ministerios. Entonces, todas estas entidades estatales que forman parte, obviamente, de la estructura del Estado, están bajo la supervisión de la Defensoría del Pueblo. Entonces, nuestra labor es ir supervisando de que se cumpla con la normativa, que cumplan con sus obligaciones, con sus competencias, porque a la larga el incumplimiento de alguna de estas competencias o obligaciones legales, intereses y derechos ciudadanos. Así es, finalmente trae como consecuencia la afectación de un derecho fundamental. Doctora, vamos a hacer una primera pausa, hacemos una primera pausa y regresamos para seguir con esta conversación que está muy, muy interesante. Regresamos.